hemos visto esto en los videos anteriores y en este video vamos a ver los comandos. En LaTeX nosotros podemos definir nuestros propios comandos, ¿sale? O nuestras propias macros. Las macros son secuencias de instrucciones que realizan algún procedimiento. Para definir una nueva macro se usa la macro, curiosamente, newCommand. Entonces, lo que le pasamos aquí como parámetro es cómo nosotros vamos a escribir nuestra macro y después en otras llaves qué es lo que queremos que se escriba. Y por ejemplo aquí estamos diciendo que vamos a crear un nuevo comando que yo lo voy a mandar a llamar con /v, y lo que va a hacer es que cada vez que encuentre esta macro la va a sustituir por todo esto que está aquí adentro. Entonces va a centrar Universidad Veracruzana, nueva línea, Facultad de Matemáticas. Entonces vamos a copiar esto y vamos a ver aquí en nuestro archivo. Algo importante es que estas macros se tienen que definir en el preámbulo del documento. No las podemos definir en cualquier parte. Entonces el preámbulo es esto y vamos a definirla aquí en la parte de configuraciones. Entonces es mi nuevo comando que es /v y va a ser esto. Entonces, de hecho voy a limpiar aquí todo esto. Que se quede así. Y la voy a mandar a llamar después de este título de estado de arte. ¿Sale? Entonces ahí ponemos /v y compilamos. Y ahí está. Entonces escribió Universidad Veracruzana, Facultad de Matemáticas. Es más, yo podría decirle que matemáticas lo ponga en negrito. Ahí está en negrito. Vuelvo a compilar. Y aquí está, matemáticas en negrito. Entonces, todo lo que nosotros hagamos aquí de formato dentro de este segundo par de llaves, pues es lo que en realidad va a hacer la macro. Pero les digo, esto es para mandar a llamarla y donde encuentre esta macro, ahí sustituye lo que está aquí adentro, ¿no? Entonces, hasta voy a poner otra aquí. Ay, no, control Z. /v. No sé por qué me da tanta flojera pegarlo. Entonces, justo antes de donde dice Chikorita, pues debería de estar otra vez esta macro. Y acá está, ¿no? Antes de Chikorita, aquí está Universidad Veracruzana, Facultad de Matemáticas. Entonces, para eso sirve la definición de nuestros propios comandos. Esto es muy útil, sobre todo cuando estamos configurando un formato, por ejemplo, de tesis, que vamos a repetir el nombre de la tesis en muchas ubicaciones y entonces mejor definimos una macro que se llame título y autor y etcétera, etcétera. Y entonces ya en lugar de estar cargando con el nombre a todos lados, si tuviera que cambiar después el nombre de la tesis, por ejemplo, pues solamente la cambiamos aquí en un lugar donde nosotros creamos nuestra macro. Entonces, y es útil para muchas otras cosas, ¿no? Sobre todo cuando uno se mete mucho en esto. Entonces, ok, ya tenemos lo de nuestra macro, ya sabemos cómo definirlas y cuándo tienen un formato. Pero si se dan cuenta, nosotros aquí, cuando queremos hacer uso de la macro, pues la mandamos a llamar así tal cual. Y esta macro de aquí, por ejemplo, que dice part, tiene además unas llaves. Entonces esto, cuando nosotros tenemos una macro seguida de unas llaves, ¡ouch!, esto de aquí adentro se conoce como parámetros. Entonces hay muchísimas macros que tienen parámetros. Todos los ambientes dentro de LaTeX, de hecho, tienen un argumento, ¿no? Aquí el argumento de esta macro es flush left. Y así podemos encontrar varios. Y hay otras macros como esta que simplemente hacen cosas. En este caso aquí hacen un cambio de página. Entonces también podemos definir macros así, con argumentos. Entonces, para definir las macros con argumentos, seguimos la siguiente sintaxis.
usamos la macro new command. Después, entre unas llaves ponemos el nombre del comando o de la macro que vamos a hacer. Después, entre corchetes, vamos a poner la cantidad de argumentos que necesita esta macro que estamos definiendo y después vamos a poner el resultado. Un ejemplo lo podemos ver aquí. Decimos que vamos a hacer un nuevo comando, se va a mandar a llamar con /po, va a recibir 2 argumentos. Y lo que vamos a hacer es que el primer argumento, así es como nosotros definimos qué se hace con cada uno de los argumentos. El primer argumento se va a elevar a la potencia del segundo argumento. Entonces, si yo pongo po 90, bueno, a lo mejor es un ejemplo muy tontito, pero es nada más para que se comprenda, ¿no? Entonces, para usarlo sería, como estamos aquí usando algo del ambiente matemático, ya en otro video vamos a ver ambiente matemático, se los prometo. Tenemos que encerrar entre símbolos de pesos, todo nuestro nueva macro. Entonces, la mandamos a llamar, el primer argumento sería 90 y el segundo 3. Si aquí tuviéramos 4 argumentos, cada una de las llaves después del nombre de la macro corresponde a el argumento que está recibiendo. Entonces, vamos a ver cómo es esto. Lo vamos a copiar y lo vamos a colocar aquí en nuestro archivito. Entonces vamos a ponerlo aquí abajito y estoy definiendo un nuevo comando, /po, tiene 2 argumentos, el primero elevado al segundo. Y para usarlo dijimos que hay que usar esta instrucción. Entonces lo voy a poner aquí aquí donde está el chicorita. Y aquí lo vamos a pegar. Ahí está. Entonces /po 93 y lo vamos a compilar. Y aquí está. 90 al cubo, ¿no? Y si yo le cambiara 90 a la -8, por ejemplo, pues elevaría 90 a la -8. Aquí está. Entonces, así de fácil se hacen comandos que reciban argumentos. En algunas ocasiones como esta, pues estaremos haciendo uso de expresiones matemáticas nosotros. Pero en general las macros sirven un poco más como en cuestiones de formato de un archivo. Ok, entonces ya tenemos, ya sabemos cómo definir macros y ya sabemos cómo definir macros con parámetros. Entonces el ejercicio que yo quisiera que ustedes hicieran, ustedes solos, es definir el comando tcpp, es de trinomio, cuadrado, perfecto, plus, esto es con la suma, ¿sale? Entonces recibiría como parámetro pues 2 variables y el resultado sería que despliegue el trinomio cuadrado perfecto con suma. Y pues por ahí si quieren hacer el tcpm, pues podrían hacerlo, ¿no? Entonces sería un ejercicio que sería bueno que ustedes intentaran solos. Quisiera retomar un poco lo que les dije en el video anterior, cuando se estaba hablando acerca de la nota al pie de página. Yo les había comentado que hay comandos que se conocen como frágiles. En este caso, pues nosotros ya pusimos aquí una nota al pie de página y vimos que no había ninguna complicación. Sin embargo, como ustedes se dan cuenta, cuando definimos un comando, este comando lleva una cierta secuencia. Entonces, los comandos frágiles, como están afectando una parte diferente del archivo, empiezan a ocasionar errores. Y aquí, por ejemplo, el v, o sea, justo ahí donde yo lo estoy mandando a llamar, ahí es donde hace la sustitución de la definición de la macro, ¿no? Pero en el caso de la nota al pie de página, eso no sucede. Entonces, si nosotros aquí, por ejemplo, en donde está el estado del arte, mandamos a poner una nota al pie de página, obviamente la nota se debería de poner abajo, ¿no? En la página. Entonces, si ahí ponemos comando frágil, ¿ok? Y compilamos, me va a marcar un error. Y marca un error porque es un uso ilegal
de esta macro. ¿Por qué? Pues porque lo que sucede, como está alterando una parte diferente a donde se está mandando a llamar, entonces es como si fuera la regla de la cadena, ¿no? No sabe en realidad el látex dónde va a colocar esto. Y entonces, si nosotros que queremos poner una nota al pie de página ahí en el título, tenemos primero que poner antes otra macro, una macro que se llama protect. Ahí, voy a ponerla así, protect. Y esta macro ya nos va a permitir poner ahí el pie de página. ¡Tatán! ¿Ya vieron? Y aquí nos pone el número y la nota aquí abajo. Entonces, cada vez que ustedes quieran usar una macro dentro de otra macro y haya algún error, es porque seguramente en cuestiones de definición de las macros está habiendo algún tipo de uso ilegal, ¿no? O de contradicción o de como ustedes lo quieran ver. Hay macros que no se pueden usar dentro de otras macros, pero sí podemos arreglar esto para algunas macros, no para todas. Hasta el momento yo no me he topado que no pueda resolver un problema de una de las macros frágiles, ¿no? Hasta ahorita pues sí he podido hacer todas las cosas que he querido. Ok, vamos a continuar. Ok, a veces nosotros hay macros que existen y pues están definidas de una manera. Y cuando uno las quiere usar dentro de su documento, por ejemplo, esta macro de chapter name, cuando nosotros la incluimos acá en nuestro documento, en lugar de que diga capítulo, dice chapter, ¿no? De hecho, voy a cambiar aquí document class, lo voy a cambiar de clase y le voy a poner reporte, ¿no? Para que pueda abrir capítulos. Entonces voy aquí a ejecutar el comando. Ajá. Ok. Y entonces ya vamos a poder poner aquí un capítulo. Aquí, parte 1. Y aquí le vamos a poner no sé, chapter y algo, ¿no? Ejemplo, capítulo. Ok, y vamos a ejecutar. Y entonces aquí, por ejemplo, aparece el nombre capítulo. Pero hay ocasiones en las que aparece de una manera distinta. Sucede sobre todo en las figuras, que en lugar de decir figura 1, dice cuadro 1, o cuadro 2, o cuadro 3. Porque nosotros en realidad cuando estamos haciendo uso de esta macro y además estamos incluyendo el Spanish Babel, hay algunas macros que las cambia de idioma. Y si debiera de decir chapter, entonces aquí dice capítulo. Voy a comentar esto, nada más para ver si es cierto lo que les estoy diciendo. No vaya a ser que nada más les estoy tirando puro rollo. Ahí está, entonces dice chapter 1. Entonces hay macros que están definidas obviamente en inglés, pero cuando se hace uso de los paquetes de traducción, como en este caso del idioma que es español, hace esa traducción, pero las figuras, por eso las pone como cuadro 1, cuadro 2, y así pasa con otros, ¿cómo se llama? Con otras macros de látex, ¿no? Que la traducción no es lo que nosotros quisiéramos que se escribiera. Entonces para eso hacemos el renew command. Es decir, esta macro que no me está funcionando, es decir, yo no quiero que diga ahí capítulo, yo quisiera que dijera cap. Bueno, pues entonces esta la copiamos y la vamos a pegar acá en el TextMaker. Entonces aquí la vamos a poner. En realidad no importa, solo si traten de que esto que es una configuración, pues vaya por aquí. De hecho, yo les diría que pongan primero los nuevos comandos y después la redefinición de un comando existente.
Entonces, aquí este nombre que va a aparecer, yo quiero que diga cap y lo redefino de esa manera. Y entonces al compilar, oh shit, oh sí, cierto, cuando estamos redefiniendo un comando, la redefinición de ese comando que ya existe se hace dentro del documento. Se me había olvidado por completo. Entonces aquí está Begin Document y ahí pondríamos la redefinición de los macros, ¿no? De las que ya existen. Ahí ejecutamos y aquí podemos ver que ya lo sustituyó por cap 1, ¿no? Entonces, así es como se hacen los nuevos comandos y los comandos existentes, como de alguna manera los estamos modificando. Y entonces lo mismo pasa para, por ejemplo, estas macros las vamos a ver ya con detenimiento más adelante, ¿sale? Pero ahorita sí de rápido, a lo mejor la bibliografía, cuando nosotros escribimos el bibname en nuestro documento aparece como bibliografía, así como tal. ¿Qué tal que nosotros queremos que se llame referencias? Pues ya sabemos cómo cambiarlo. Y así en general, para cualquier comando que estamos solamente cambiando su nombre, usamos esta macro de renew command. Ok, entonces vamos más adelante. Ok, ¿y esto por qué lo vimos? ¿Por qué no nos esperamos a ver siquiera un documento ya terminado? Pues porque resulta que seguimos viendo cosas de formato. Entonces, hay un paquete que se llama bbding. De hecho, uno se encuentra demasiadísima documentación acerca de LaTeX pues en la red, ¿no? Entonces, uno puede encontrar ciertos archivos donde podemos obtener un montón de cosas. Yo, por ejemplo, escribo symbols LaTeX, así. Y hay uno que yo he visto que está muy completo y desde hace años le dan mantenimiento y no tienen idea de lo bueno que es porque tiene demasiados símbolos en LaTeX y entonces cuando uno apenas está aprendiendo es muy útil. Entonces se llama Symbols LaTeX. Ay, y vamos a ver acá. Ok, es importante que veamos aquí esta parte. Esto de aquí, porque es un PDF y es entonces lo podemos encontrar en tug, cetan.org, info, símbolos, bla bla bla, pero es el que diga symbols a4.pdf, ese es el bueno. Entonces si nosotros lo abrimos, ahorita van a ver la cantidad inmensa de símbolos que tiene. Ahí le voy a dar más para que podamos verlo. Entonces, todos estos son los símbolos que nosotros podemos encontrar en LaTeX. Ahí trae un índice, la verdad es que se me hace un poco inútil, o bueno, no inútil, pero finalmente cómo se usa está más adelante. Y a veces uno lo que hace es buscar el símbolo de manera visual porque no sabes cómo se llama la macro o no sabes cómo se llama el símbolo, ¿no? No sabes cómo se llama, por ejemplo, bueno, a lo mejor es copyright y esas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces aquí nosotros ya podríamos ver los símbolos y ya empezar a escribirlos cuando los necesitemos. Y hay un montonal, en particular, hay unos que a mí me gustan mucho que son de dibujitos. Aquí, por ejemplo, estos, ¿no? Que son de Halloween. Entonces, no sé, bueno, aquí podemos hacer la sumatoria de la brujita. A lo mejor es una tontería, pero finalmente existen, ¿no? Entonces, para poder usarlos, si se dan cuenta, aquí viene como por conjuntitos. Esta es toda un conjunto de símbolos que pertenecen a este paquete. Yo les decía, en LaTeX hay muchísimas macros que pertenecen a diferentes paquetes y ocasionalmente, si le llegamos a dar a dos símbolos que se definen de la misma manera en dos paquetes distintos, a veces hay ciertos errores al momento de compilar. Les voy a enseñar cómo
darle la vuelta a eso. Entonces, aquí por ejemplo este otro grupito pertenece a este paquete de Halloween Mat. Bueno, ya estoy acercándome al de las florecitas, pero podemos encontrar cosas como lapicitos, tijeritas, manitas, ¿no? Hay diferentes estilos de cruces o de este palomitas. Y aquí están las florecitas, ¡yay! Por fin llegamos. Entonces, pues igual y podemos hacer uso de las florecitas. Para usar estas, pues se necesita incluir el paquete Bebeding. A ver, ¿por qué la maestra tardó tanto en hacer esto? Bueno, pues cuando nosotros queremos personalizar las listas, podemos hacer uso de esos iconitos, ¿no? De esos símbolos para nuestras viñetas. Entonces, aquí voy a copiar esto, les voy a explicar. Aquí esta es una lista nada más de 2 elementos y vamos a ver la diferencia entre mandarlo a llamar así y mandar entre corchetes algún símbolo. Estos símbolos, 5 flower petal, están aquí, miren, 5 flower open, 5 flower petal y aquí hay otras, ¿no? Pero en teoría esto es lo mismo que tendrían que hacer ustedes si quisieran usar, por ejemplo, los símbolos de la brujita y algún otro que se encuentren, ¿no? Entonces, ponemos este comando, que son la lista normal y la lista personalizada y con las florecitas. Y hay que acordarnos, sale que no se nos olvide porque tenemos que incluir el paquete de donde vienen. Bebeding, como sabemos, pues aquí está el Bebeding, aquí están estos símbolos. Y entonces lo vamos a incluir aquí en los paquetes, aquí. Y vamos a compilar. Compilamos y vámonos al final porque ahí es donde están nuestros ejemplitos y aquí está. Entonces, estas son nuestras viñetas normales, las que tiene látex, y estas son las que nosotros estamos configurando. Bueno, imagínense que nosotros tuviéramos que hacer un documento con listados, pero son muy grandes y hay varios listados en varias hojas. Déjenme decirles que pues para 2 o 3 elementos en una lista, pues está medio chistoso el asunto, pero ya cuando tienes que hacer 30 o 40 listas con 16 o 17 elementos, pues ya estar haciendo esto para todos es súper tedioso. Entonces lo que hacemos es cambiar dentro de la definición de estos ambientes a esos iconos, como con el Renew Command que acabamos de ver. Entonces aquí por ejemplo yo le puse 2 tipos de flores distintas, porque puedo, pero quizás es la misma, ¿no? Entonces de hecho lo voy a copiar a ver cuál es más bonito. Este es más bonito, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Entonces vamos a compilar. Ahí aparecen ya. ¿Cómo hacemos para no tener que estar poniendo esto a cada uno de los elementos de mi lista? Bueno, pues nos vamos al Renew Command y ahí estamos definiendo el primer nivel del item, ¿sale? Es decir, la etiqueta que va a llevar los ítems en el nivel 1 va a ser las flores de 5 pétalos. La etiqueta que va a llevar los elementos en el nivel 2 de profundidad van a ser las flores de 8 pétalos. Y la etiqueta que van a llevar los elementos en el nivel 3, pues van a ser estas otras flores. ¿Sale? Entonces vamos a copiar esto y lo vamos a pegar. Como son Renew Commands, ¿dónde van? ¿Se acuerdan? Los Renew Commands van dentro de nuestro documento. Ahí está. Y compilamos. Ok, entonces, ¿qué pasa con estos elementos que ya teníamos acá, que eran listas? Pues que ya en el primer nivel les puso florecitas, en el segundo estas otras y en el tercero les puso trebolitos, ¿no? Y si tuviéramos más niveles, aquí es donde deberíamos de hacer la redefinición, es decir, pues nada más definir
qué es la viñeta pues que nosotros queremos de acuerdo a nuestro estilo propio, ¿no? De cada quien. Ok, entonces eso se hace para hacer la redefinición. Aquí dice que en el preámbulo, bueno, es dentro del documento. Entonces, también podemos personalizar los enumerate, lo mismo con los renew comandos, la etiqueta que va a tener el enumerate en el nivel 1 va a ser, por ejemplo, aquí alf significa mayúsculas, ¿no? Mayúsculas, o sea, letras mayúsculas para la enumeración, ¿no? Pudiéramos poner que para el segundo nivel sea minúsculas, o sea, A, B, C, D, E, etcétera. Para el tercer nivel, que fueran en romanos, aquí como la R es minúscula, pues sería pues con letras romanas chiquitas, así como y así, ¿no? Aquí el romano pues sería con mayúsculas y aquí los arábigos pues son los números que conocemos, como los conocemos. De hecho, si vemos aquí los enumerates, están acá, ¿verdad? De este lado pues son los arábigos, las letras minúsculas y aquí pues otra vez arábigos, ¿no? Y arábigos. Entonces vamos a pegar aquí como para ver cómo sería con esta redefinición que yo les propongo. Entonces vamos a compilar y aquí el cambio solamente lo hicimos en el preámbulo, ¿no? Acá está con mayúsculas, con minúsculas, con romanos mayúsculas, ¿no? Pero les decía que podemos personalizarlo como nosotros queramos. A lo mejor aquí nosotros queremos que sea B punto, no sé, y le ponemos aquí un punto y que cierre un paréntesis, ¿no? Que así se vea. Y entonces lo que va a hacer es que le va a poner un punto y a cerrar el paréntesis. Entonces aquí es donde nosotros estamos haciendo la configuración, bueno, la personalización de los listados, de las listas enumeradas y bueno, pues también de las listas sin orden. Entonces, así es como se puede hacer. Entonces, hay algo más que les quería comentar con respecto a lo de los nuevos comandos. Sí es importante que ustedes aprendan a hacer esta cuestión de los comandos. Les voy a platicar algo que a mí me sucedió. Hace un tiempo hice un reporte, ¿no? Que estaba de estancia y tenía yo que hacer este símbolo. Aquí está. Este mero. Vamos a abrirle aquí, ampliarlo más. No lo encontré por ningún lado y lo busqué como no tienen idea. Ya tiene tiempo esto. Y no podía yo encontrar este símbolo que es como equivalente con una D arriba. Y bueno, nada más para que se enteren, eso significa que las propiedades estadísticas en ambos lados de la ecuación son idénticas. Entonces, yo no podía encontrar ese símbolo y entonces lo tuve que hacer. Aquí está la definición de ese símbolo. Hice mi nuevo comando que se llama myEqu. Entonces, tuve que definir, por ejemplo, tuve que aprender un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, que si tú quieres hacer esto, que van dentro de cajas, que las cajas tienen una cierta medida y además esta caja iba a estar sobre, sobre lo que sigue, o sea, sobre esto, es decir, sobre el símbolo de equivalente, ¿no? Y además, pues esta D iba a estar escrita con esta letra matemática. Entonces, iba a ser una fuente normal, de tamaño pequeño, con esta familia, y en particular, pues lo que yo quería escribir era la D, no le pasé aquí ningún parámetro ni nada, ¿no? Pero ya pude definir yo mi nuevo comando para poder hacer mi documento. Entonces, en ese sentido, LaTeX es configurable. ¿Por qué? Pues porque tú puedes crear tus nuevos símbolos a partir de otros. Pero sí hay que aprender un montón de reglas acerca de
pues de medidas, de etcétera, ¿no? De verdad, si un día quieren hacer un formato de algo, yo les puedo apoyar con todo gusto, para que sea algo pues bastante profesional, ¿no? Entonces, ya que acabó el comercial de que sí es importante aprender a hacerlo, pues nos vamos a ver en el siguiente video.